Twitter, bueno, lo primero, yo creo que soy bastante crítico con Twitter. O sea, cambios, digamos, brevedad de la información, una capacidad de transmitir de modo instantáneo, ¿no? Lo que revoluciona Twitter es, en el periodismo, sobre todo la primicia, o sea, ser el primero, digamos, en dar una primicia, pero, digamos, lo que criticaría es un poco el tema de profundidad. O sea, no es un periodismo de profundidad, es un periodismo, digamos, hipermoderno, un periodismo, rápido, ¿no? Entonces, un poco esto. Sí, es la lógica del hipertexto, ¿no? Que ya está presente antes de Twitter, nace con el ciberperiodismo, pero, digamos, para mí Twitter reduce el periodismo a titulares, digamos, a titulares y sí, ahí ya depende de cada, digamos, lector el ir a profundizar en la noticia a partir de la lógica hipertextual de la web, ¿no? Entonces Twitter es una puerta de entrada a una mayor profundización, ¿no? Entonces, pero produciendo, digamos, el periodismo a esto, a lo breve y básicamente un periodismo de titulares. Hacer periodismo de trending topic. No sabría decirte muy bien. O sea, el trending topic es construcción de acontecimientos, construcción de novedades y, digamos, un nuevo vocabulario digital, que todo esto tiene mucho de moda, a mi parecer, también, ¿no? La lógica del trending topic, la lógica del tweet, del retweet, todo esto es como una nueva forma, digamos, de denominar un cierto nuevo tipo de periodismo, ¿no? Pero que para mí, digamos, las bases del periodismo no se pueden trastocar, ¿no? Como son la profundidad, la veracidad, ¿no? Y Twitter tiene como herramienta, digamos, no favorece mucho estas cosas a partir, digamos, de los usos, ¿no? Depende de los usos de cada persona, ¿no? Cómo utilicemos. Yo siempre digo que una herramienta, digamos, no es algo determinista, sino algo, digamos, que depende de los usos que hagamos de ella. Buenas prácticas de periodismo. Siempre que haya un método de profundizar en la noticia y de verificar la noticia, ¿no? O sea, lo que yo más he investigado, he tratado, han sido temas en los que no se ha dado esa profundidad o, digamos, eran informaciones erróneas, falsas, ¿no? Como ocurrió en los casos de Venezuela, por ejemplo, ¿no? En lo que se mostraban fotos que estaban sacando de otros lugares y se mostraban, digamos, como noticia. O sea, yo soy bastante crítico con Twitter en el sentido de que decía de esto, de que reduce el periodismo a titulares y, digamos, requiere mucho trabajo el tema de verificar esas fuentes, ¿no? Pero sí que hay buenos usos, ¿no? Sobre todo a la hora de estar informados sobre ciertos acontecimientos novedosos. Yo creo que Twitter cumple una función, digamos, en la sociedad actual, en una sociedad veloz, en una sociedad hipersaturada, en una sociedad, digamos, cambiante, una sociedad de flujos. Yo creo que cumple su función ahí, ¿no? En este torbellino de informaciones y torbellino de ideas, ¿no? Pero depende de los usos de cada persona, ¿no? Pero ya la propia herramienta hace que el periodismo se reduzca a titulares, ¿no? O sea, la propia herramienta te limita a 140 caracteres en la que no puedes, digamos, profundizar mucho. Entonces es una lógica del titular, que por otro lado es la lógica también de los periódicos impresos. Los periódicos impresos lo que hacemos es, antes que nada, ver el titular, por eso es un titular grande, ¿no? Y luego ya el lector decide si quiere profundizar en la noticia, ¿no? Twitter lo hace con esta limitación de 140 caracteres en la que tienes que impresionar, digamos, a la audiencia, tienes que impresionar al público para que sea el público el que decida profundizar mediante la lógica hipertextual de la web. Verificar las fuentes. Ya te digo, los grandes principios del periodismo no cambian con las nuevas tecnologías, siguen siendo los mismos: veracidad, verificar la información, ¿no? Para objetividad. Aunque había que debatir mucho sobre la objetividad en el periodismo, como hizo Pierre Bourdieu, ¿no? Pero
digamos, buenas prácticas depende ya yo creo que es construir una estrategia comunicacional, construir una marca dentro de Twitter, digamos que el periodista sea una marca y que sepamos que ese periodista tiene un prestigio, ¿no?, dentro de la plataforma, y que lo que está informando, digamos, se puede contrastar, se puede verificar, y de ese modo, digamos, es construir una marca profesional, ¿vale?, dentro de Twitter. Twitter también es una herramienta de marketing, de construcción de una marca propia, construcción, digamos, de una identidad, una ciberidentidad, ¿no? Entonces, muchas veces periodistas ya consagrados en el medio impreso o en otros cibermedios lo que han hecho es utilizar Twitter para confirmar esa identidad, ¿no?, para reafirmar, digamos, o complementar esa identidad, ¿no? Entonces, aquellos periodistas que empiezan nuevos, cómo construir una marca, digamos, en Twitter es algo más complejo, ¿no? Es algo más complejo y que requiere, digamos, ir demostrando que esas noticias que vamos publicando, que vamos subiendo, esos titulares que atraen a la audiencia, se pueden verificar, se pueden contrastar, y que son objetivos, o se pueden profundizar, ¿no? Todas esas cuestiones que, digamos, ya estaban presentes en un tipo de periodismo tradicional. Ya digo, los principios básicos del periodismo no cambian por mucho Twitter o muchas nuevas tecnologías que tengamos.